Filemón, capítulo 1, capítulo único. Filemón, si no sabes dónde está Filemón, que sé que están dando vueltas, muchas vueltas, con muchas páginas. Está antes de Hebreos y está después de Tito. Es la última carta en la Biblia del apóstol Pablo. Filemón, capítulo único. Y vamos a leer todo este libro porque es corto, cortito. Y yo lo voy a leer para más rapidez. Ustedes me siguen con su vista. Filemón, del 1 al 25, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos en esta mañana a predicar en base a este libro de Filemón, siguiendo la serie de predicaciones a través de los libros de la Biblia. Ya arribamos a Filemón y vamos a estar estudiando el tema perdonados en Cristo. Perdonados en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí, Señor, en esta mañana y poder disfrutar del tiempo de oración, hacer un stop en nuestras vidas cotidianas y venir a tu casa, Señor, hoy de domingo, para escuchar tu palabra, para ser instruido por ti, Señor, para aprender a cómo ser cristianos, aprender a cómo vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor, y a tener, Señor, también el corazón que tú quieres que tengamos. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Este libro de Filemón pertenece al grupo denominado Cartas o Epístolas de la prisión. Cartas o Epístolas de la prisión, junto a Efesios, Colosenses y Filipenses. Filemón fue escrita por el apóstol Pablo mientras Pablo estaba preso en su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Estas cartas, Filemón, Filipenses y Colosenses, y Efesios, fueron escritas en el mismo tiempo, y muchas de ellas fueron enviadas juntas. Por lo menos 3 de ellas, se sabe que Filemón, Colosenses y Efesios fueron enviadas juntas por la misma persona, Onésimo. Onésimo fue
el mensajero que llevó estas cartas para que fueran leídas en las iglesias a las cuales fueron dirigidas. En el versículo 1, Pablo se identifica a sí mismo como prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Él era prisionero de Roma. Los romanos lo metieron preso, ¿verdad? Porque Pablo estaba predicando una fe contraria a las creencias politeístas de aquella época. Pablo predicaba el Dios único y verdadero y predicaba a Cristo como el mediador único de este Dios verdadero. Y esto iba en contra de la religión y las creencias de aquella época. Pero Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma. Él se consideraba como un prisionero del Señor. No importa el lugar donde usted y yo nos encontremos, siempre somos del Señor y seremos siervos del Señor. No importa en qué circunstancias, si usted eres salvo, si tú eres un hijo de Dios, tu estatus, tu posición como hijo de Dios, no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Y si eres un hijo de Dios, también eres un siervo de Cristo. Y no hay situación, no hay lugar que pueda cambiar esa posición que tú y yo tenemos en Cristo. Donde quiera que estemos, tenemos que considerarnos como siervos del Señor Jesucristo. Esta carta, cuando usted y yo la leemos, bien cortita, notamos que no hay mucha doctrina, no hay mucha explicación doctrinal en esta carta. Es una carta más personal que doctrinal. Muy parecida a la carta que Pablo dirigió, la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. Una carta muy personal. Iba dirigida a un hombre en particular, un colaborador del apóstol Pablo llamado Filemón. Mira lo que dice en el versículo 1, aquí en Filemón 1:1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Este Filemón era un hombre muy querido por Pablo, era un compañero de milicia en la obra de Dios, era un colaborador fiel al apóstol Pablo. Y me gusta mucho que Pablo siempre menciona a sus colaboradores. Pablo era un hombre muy exitoso como cristiano, como siervo de Dios, pero parte de su éxito se debió a la gran apoyo que este hombre tenía en su vida, en su ministerio. Y era tan apoyado porque él mismo le gustaba trabajar en conjunto. Y hermano, qué bueno es uno entender que las cosas se pueden hacer mejor cuando hay personas participando con nosotros en el ministerio. Ser una persona, ¿verdad?, que disfrute trabajar en equipo. Y hay cristianos que no les gusta trabajar con otros. No les gusta trabajar con otros. Y hermano, usted y yo tenemos que imitar el ejemplo de Pablo. Era un hombre que se rodeaba de personas de buen testimonio, personas fieles, que amaban a Dios. Y eso, hermano, ayuda y anima y motiva a uno a seguir siendo fiel a Dios. Yo disfruto conversar con pastores, jóvenes, ¿verdad?, como yo. Disfruto conversar con personas en el ministerio. Y disfruto estar con ellos y hago actividades solamente para incluirlos a ellos ahí. Porque me gusta estar rodeado de personas que me ayuden, que cooperen con la causa de Cristo y que también me sirvan de motivación y de ánimo en mi vida espiritual. Y Pablo era un hombre así, era un hombre que siempre se rodeaba de personas fieles a Dios, personas que le apoyaban, personas en el cual él podía también encontrar motivación y ánimo. Y mira lo que dice el versículo 4, Pablo, acerca de este hombre, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este hombre, Filemón, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que servía a Dios. No solamente eso, era un hombre cuya familia también servía con él a Dios en el ministerio. En el versículo 2, Pablo no solamente menciona a Filemón, también menciona a la ayuda idónea de Filemón, a su esposa Apia. Dice: y a la amada hermana Apia. Bueno, un nombre, ¿verdad?, que no es común en otra época, pero Apia era la esposa de Filemón. Y también menciona a Arquipo. Y este Arquipo posiblemente era hijo de esta pareja, pero también se había convertido en un siervo de Dios. Esta familia estaba sirviendo junta al Señor. Y era una familia también adinerada. Dios había bendecido mucho a Filemón y él abrió su casa, una casa grande, ¿verdad? Nos imaginamos. La abrió para que en su casa se predicara la palabra de Dios y en su casa se estableciera una iglesia. Y mira lo que Pablo menciona en el versículo 2, dice: y a la iglesia que está en tu casa. De manera que este hombre era un siervo de Dios,
En su casa había una iglesia, su hijo posiblemente era el pastor de esta iglesia, su esposa también ayudaba en la obra de Dios. Era un hombre fiel a Dios. Pero había un problema. Uno de los esclavos de Filemón huyó de su casa, y no solamente huyó de su casa, le robó. Y así comienza esta historia, ¿verdad?, que se desarrolla en este libro. Esta historia que vamos a ver esta mañana de Onésimo y Filemón es una historia de perdón y reconciliación. Es una historia de perdón y reconciliación. Pablo le escribe esta carta a Filemón con el objetivo, con el propósito de que Filemón pudiera perdonar y recibir a este esclavo que había huido de su casa. Ahora, ¿quién era este esclavo? Este esclavo es mencionado en el versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo, ¿quién? Onésimo. Onésimo. Bueno, hay tres lecciones que usted y yo podemos aprender de esta historia que el Señor quiso que estuviera aquí en su palabra para enseñarnos algo importante acerca del perdón. 3 lecciones importantes que podemos aprender acerca del perdón de esta historia. En primer lugar, en Cristo somos perdonados. En Cristo somos perdonados. Según las estadísticas, se estima que en el Imperio Romano en aquella época habían más de 60 millones de esclavos. O sea, era una inmensidad de personas que vivían en esta condición de esclavitud. Hombres y mujeres que eran vendidos como mercancía. Cada esclavo costaba entre 500 denarios y 50,000 denarios. O sea, era costoso tener un esclavo trabajando para ti o viviendo para ti, ¿verdad?, en tu casa. Eran bien costosos. Un denario equivaldría al salario diario de un trabajador de aquella época, un jornalero. O sea, que era bien costoso. Y este hombre, como ya dijimos, Filemón, era un hombre que había sido bendecido por Dios, era un hombre rico, posiblemente antes de convertirse ya tenía esclavos, y este hombre además tenía varios esclavos, y Onésimo era uno de ellos. En aquella época, un amo podía darle la libertad a su esclavo, o también el esclavo podía comprar su libertad. Ahora, no todos los amos eran malos. Habían amos que eran bien considerados con sus esclavos, incluso lo trataban como si fuera parte de la familia. Habían también esclavos bien preparados, y eso costaban más. Eran esclavos educados, esclavos que servían con distintas habilidades, y de manera que no era todo negativo en cuanto a esto de la esclavitud. La Biblia menciona la esclavitud. La Biblia no apoya la esclavitud, pero la Biblia lo menciona porque era parte de la realidad de aquella época. Lo que sí encontramos en la Biblia es que Dios le da principio tanto a los amos como a los esclavos para que se comporten y traten a sí mismos correctamente de acuerdo al Evangelio. Y obviamente Pablo siempre animaba, decía, si tú eres esclavo, cuando te conviertes a Cristo, pues sigue en la condición que estás. Pero si puedes obtener la libertad, procúralo más, porque a libertad nos ha llamado el Señor. O sea, siempre el Evangelio lleva a la libertad. Y Dios no nos manda a levantarnos, ¿verdad?, socialmente, a hacer una revuelta social. Imagínense todos los cristianos rebelándose en contra del imperio y diciendo que abolan la esclavitud, aunque era lo ideal, pero imagínense que todas las iglesias en aquella época se levantaran contra la esclavitud. ¿Qué iba a pasar con el cristianismo? Le iba a dar motivos al imperio romano reales para erradicar el cristianismo. No, las transformaciones y los cambios que Dios quiere lograr, Él lo hace persona a persona. Los grandes cambios que Dios hace en una nación, en una sociedad, en el mundo, Él no lo hace de una manera general. Él lo hace tocando y transformando vida tras vida. Y una vida transformada, Dios la usa ¿para qué? Para transformar a otra vida. No fue así como usted vino a los pies de Cristo. Porque una vida transformada, Dios la usó como instrumento para transformar su propia vida. Y así Dios siempre ha trabajado. Y así eventualmente, si usted lee la historia, eventualmente fue la influencia cristiana en el mundo el que finalmente llevó a los hombres a abolir
la esclavitud. Pero este hombre Onésimo era un esclavo. Era un esclavo y huyó de su amo. Y no solamente huyó, sino también que le robó grande cantidad de dinero a su amo. Y se escapó y se fue a Roma, la capital del imperio de aquella época. Una ciudad grande, con muchas personas, quizás pensando ocultarse entre la multitud de personas que habían en Roma. Pero el Señor, de manera providencial, guió a este esclavo rebelde a encontrarse con el apóstol Pablo, que estaba preso en Roma. Ahora, Pablo en su primera prisión no estaba preso comúnmente como todos están presos, en una prisión con barras. Se le permitió a él estar preso en una casa carcelaria, o sea, un arresto domiciliario. Como él estaba esperando, recuerden que en Hechos termina que Pablo apela a César. Usted recuerda que en Jerusalén la multitud de los judíos lo agarra y entonces él apela a César y eso lo mantiene a salvo y lo llevan a Roma. Mientras en Roma, esperando el juicio, lo pusieron preso, ¿verdad?, en una casa, le permitieron estar en una casa, en un arresto domiciliario. Y ahí Pablo podía predicar libremente y podía recibir personas. No sabemos cómo Onésimo llegó a conocer a Pablo, pero decimos que fue providencialmente porque sabemos que Dios estaba detrás de eso. Dios de una manera providencial guió a Onésimo a conocer a Pablo y por medio de Pablo, Onésimo conoció a Jesucristo. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, es en San Juan capítulo 8, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, haciendo referencia al Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Onésimo conoció a Pablo y por medio de Pablo, Onésimo conoció y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Pero antes de Onésimo conocer a Cristo, Onésimo no era un hombre bueno. No era un buen hombre. No porque sea esclavo, sino porque era pecador. Y hermanos y amigos, todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La realidad, amigo que nos visita, es que todos somos pecadores. Todos somos malos, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice el Señor Jesucristo, pues si vosotros, hablando a la multitud, siendo, ¿qué?, malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Dios mismo. Le está diciendo a las personas, ustedes siendo malos. Ahora, yo no oigo aquí a nadie reclamando a Cristo. O aparece alguien que dice, no, espérate, yo no soy malo. ¿Usted recuerda esa ocasión cuando a Cristo le llevaron una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio? ¿Recuerda esa ocasión cuando le llevaron al Señor Jesucristo los fariseos, los saduceos y la multitud a una mujer en adulterio? Y me pregunto, ¿dónde estaba también el hombre? Pero en aquella época era parte de la ley castigar, apedrear a las personas encontradas en adulterio. Eso era digno de muerte en la cultura judía. Y se lo llevaron al Señor Jesucristo para que aprobara que la apedrearan, aunque ellos sabían que los judíos no podían dar muerte a nadie. ¿Recuerdan esa predicación? No pueden dar muerte a nadie porque eran los romanos los únicos que podían quitar la vida a alguien. Pero se lo llevaron a Cristo para encontrar una falta en Cristo. ¿Y qué es el Señor Jesucristo? Le dice, sí, ella es culpable, ella es pecadora, apedréenle. No, él sabiamente inclina su rostro y empieza a escribir en tierra y le dice, y luego se levanta la cabeza y dice, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después volvió otra vez, inclinó su rostro y siguió escribiendo. No sabemos qué estaba escribiendo, quizás estaba escribiendo los pecados de cada una de las personas que estaban ahí. Tú ya dijiste una mentira hoy,
tú mataste a este, tú robaste, tú hiciste esto. No sabemos qué estaba escribiendo, pero el Señor conoce los corazones. Y mientras el Señor estaba escribiendo ahí, dice la Biblia que la conciencia comenzó a trabajarle a cada persona, desde el más adulto, el más pequeño, y dice la Biblia que uno por uno, ¿qué hicieron? Se fueron. Y al final solo quedó la mujer y Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús no se fue? Porque dice la Biblia que Jesús, aunque era hombre, nunca pecó. Él sí era libre de pecado. Él sí podía tomar la piedra y apedrearla. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Pero la realidad es, hermanos, que todos los seres humanos somos malos por el pecado. Por el pecado. Dice la Biblia que en nuestro corazón salen los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, los robos, la maledicencia. En nuestro corazón salen todas esas cosas malas. En nuestro corazón. Hay una esclavitud, ¿verdad?, peor que la esclavitud física, y es la esclavitud espiritual del ser humano hacia su propio pecado. El pecado nos obliga, el pecado nos arrastra a hacer las cosas malas, aún sabiendo el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a los demás. Me recordó eso ayer, antes de comenzar el culto de jóvenes. Me estaba esperando, yo no lo sabía, me estaba esperando una persona aquí en la iglesia. Era una persona homosexual. Y pasó por la iglesia de una manera providencial y quería hablar conmigo, me estaba esperando aquí, yo iba a comenzar el culto, y los jóvenes estaban ahí, me sentía preocupado por los jóvenes que estaban con esa persona ahí, no sabía qué le había dicho, qué no le había dicho, pero le escuché. Y me comenzó, ¿verdad?, a decir su situación, y fue muy gráfico y muy descriptivo. Y yo le dije, mira, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? Obviamente estaba buscando dinero. Pero le comencé a predicar y comencé a hablar, y me recordé, ¿verdad?, y le dije a él, me contó las cosas malas que habían pasado últimamente. Cómo lo botaron de su casa, del interior, él vino a la ciudad con un hombre y así, le hicieron esto y aquello, y no sé cuánto. Y entonces él le dije, tú reconoces que lo que te pasó puede ser peor si tú sigues en ese mundo. Yo, sí, yo sé, pastor. Le dije, por el nombre de Jesús, abandona ese mundo. Abandona ese mundo, vuelve a tu casa, pide perdón a tus padres y deja ese mundo. Y hermano, yo sé que en su interior él sabe que eso lo puede destruir. Pero hay algo en su carne que no lo deja dejar ese pecado, y eso es la esclavitud del pecado. Por eso dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo que nos está visitando, hay una verdadera esclavitud espiritual y es real. Y no solo una esclavitud que te limita, que te obliga a hacer lo que no quieres hacer, es una esclavitud que al final es un camino de muerte. Es una esclavitud que al final es un camino de muerte. El resultado final del pecado siempre es la muerte, porque la paga del pecado es decir, la consecuencia. El pecado te lleva de mal en peor hasta llevarte a la muerte misma. Onésimo no era un hombre bueno, era un hombre malo, pero fue un hombre que fue encontrado, que se encontró con el Salvador, que se encontró con la gracia de Dios, y no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. Onésimo encontró perdón en Cristo. En Cristo podemos ser perdonados, en Cristo somos perdonados. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hermano, nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios santo, y por su santidad Él tiene una ira santa hacia el pecado. Cuando usted y yo leemos Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que Dios está airado con la humanidad por su pecado. Y que Dios va a tener que castigar al ser humano eternamente por su pecado. Hay una deuda del ser humano hacia Dios por su pecado.
Hay una deuda y el ser humano tiene que pagar por su pecado. Onésimo le hizo daño a Filemón. Onésimo le robó a Filemón. Onésimo huyó de Filemón. Le hizo, ¿verdad?, daños a Filemón. Había una deuda que Onésimo tenía con Filemón. Y mira lo que dice Filemón en capítulo único, versículo 18. Filemón, capítulo único, versículo 18. Pablo le dice a Filemón por medio de esta carta, le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermano, esas palabras nos recuerdan al Salvador. Cuando el Padre mira a la humanidad con esa ira santa, buscando justicia, Cristo se interpone y dice al Padre, lo que el ser humano te hizo, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Pregunta, ¿Pablo le había hecho algo malo a Filemón? ¿Quién lo había hecho? Onésimo. Pero Pablo le está diciendo a Onésimo, a Filemón, lo malo que él te hizo, ponlo a mi cuenta. En la teología cristiana eso se llama imputación. Es poner a la cuenta de Cristo el pecado de todos nosotros. Y dice el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Hermano, Cristo voluntariamente recibió el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo. Y Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Cuando dice la frase, consumado es, significa todo está pago. Todo está pago. Y usted y yo podemos ser perdonados por Dios, aunque no lo merezcamos, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Cristo todo lo pagó por ti y por mí en la cruz. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios perdonador. Y Él ha hecho el camino, el medio para usted y yo poder ser perdonados a través de Cristo. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Cuál es el requisito que Dios establece para perdonar al pecador? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero para uno poder ser perdonado por el Señor, tenemos que primero arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. No tienen que buscarlo, pero son de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amigo que nos visita, si usted reconoce que es pecador, si usted hace un examen sincero de su vida y reconoce que aunque haya en su vida vestigios de bondad, aunque haya en tu vida vestigios de bondad, eso es gracias a que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y todavía el ser humano tiene vestigios de bondad en su vida por la imagen de Dios en él. Pero el pecado nos ha hecho malos. El pecado nos hace ir en contra de Dios. El pecado nos hace hacer cosas que a Dios no le agradan. El pecado ha puesto separación entre nosotros y Dios, y el pecado tiene una consecuencia final, que es la muerte. Pero si tú decides en esta mañana venir a Cristo, si tú decides esta mañana venir a Dios y pedirle que te perdone en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Porque Cristo para eso murió en la cruz, por ti y por mí, para que tú y yo, por medio de su sacrificio, podamos hoy obtener perdón total de todos nuestros pecados. Eso se llama gracia.
La gracia del Señor. La gracia del Señor es que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, sino que nos perdona. Pero no es una gracia barata, es una gracia costosa, costó un precio muy grande que Cristo tuvo que pagar por ti y por mí en la cruz. Onésimo se fue perdonado. Onésimo encontró perdón de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo no creo que Dios pueda perdonar lo que yo he hecho. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque todos los pecados fueron pagados en la cruz por medio de Jesucristo. Y sabemos que Onésimo fue perdonado porque sabemos que Onésimo se convirtió. Porque Dios, como dijimos, establece que para Él poder perdonar tenemos que arrepentirnos. Y sabemos por eso que Onésimo, realmente se arrepintió de sus pecados y Dios obviamente le perdonó. Pero hay un segundo punto, una segunda lección que podemos aprender. No solamente en Cristo podemos ser perdonados, en Cristo podemos también perdonarnos a nosotros mismos. En Cristo podemos también perdonarnos a nosotros mismos. Quizás Onésimo, después que se convirtió a Cristo con Pablo en Roma, pasó el tiempo y era ya cristiano, estaba sirviendo, dice la Biblia, a Pablo en su prisión y estaba sirviendo a Dios, y quizás la culpa estaba trabajando en la vida de Onésimo. Y quizás, no sabemos, no lo dice la Biblia, pero quizás Onésimo le confesó a Pablo quién era realmente. Y le dijo de dónde había huido. Y quizás en ese momento Pablo conectó, pero tú eres esclavo de Filemón. Yo conozco a Filemón. Filemón es un hijo mío en la fe, en Colosas. Y quizás ahí pudo Pablo conectar que este hombre Onésimo en Roma había oído de Filemón, a quien él conocía, que era un cristiano, que era un siervo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Tenemos que hablar con Filemón. Tenemos que hablar con Filemón. Y hermanos, hay muchas personas, muchos creyentes, arrastrando culpas de pecados pasados que el Señor ya perdonó. Tienen en su vida situaciones no resueltas que le llevan a la culpa de pecados que ya Dios ha perdonado. Hermanos, en Cristo podemos también perdonarnos a nosotros mismos. Este hombre Onésimo no solamente encontró el perdón de Dios por sus pecados en Cristo, sino también pudo perdonarse a sí mismo. Y hay ejemplos en la Biblia de personas, ¿verdad?, que Dios le ayudó a ellos perdonarse a sí mismo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mira lo que dice la palabra de Dios, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo 1, 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No solamente, hermanos, tenemos que entendemos aquí y aprendemos aquí que podemos ser perdonados en Cristo, también podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos en Cristo. Filemón ya había sido perdonado de sus pecados, pero él tenía que perdonarse a sí mismo por lo que le había hecho a su amo Onésimo. Hay otro ejemplo en la Biblia de un hombre que fue perdonado por Dios y también aprendió a perdonarse a sí mismo. El ejemplo de Zaqueo. La palabra de Dios nos habla de Zaqueo, un hombre que era un ladrón, que era un publicano, que había robado a muchas personas. Cristo fue a su encuentro, él recibió a Cristo, él se entregó a Cristo. Dice la palabra de Dios que el Señor le ayudó no solamente a recibir el perdón de Dios, sino también a perdonarse a sí mismo. ¿Sabe qué, amigo que nos visita? Solamente en Cristo usted puede no solamente recibir el perdón de Dios, sino también aprender a perdonarse a sí mismo. Solamente en Cristo. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, dos ejemplos. Dos personas,
Judas Iscariote y Pedro. Judas Iscariote y Pedro. Ambos faltaron al Señor Jesús. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Traicionó a Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor Jesucristo. Pero la respuesta de ambos a su pecado y el final de ambos fue muy distinto, ¿sí o no? Fue muy distinto. Judas, cuando hizo lo que hizo, ¿cómo terminó Judas Iscariote? La culpa. Entendió lo que había hecho y la culpa lo hizo quitarse la vida. En cambio, Pedro, dice la palabra de Dios, que reconoció lo que hizo, estuvo mal. Dice que él lloró amargamente. Sin embargo, ¿qué hizo después? Fue un gran siervo de Dios. ¿Dónde estaba la diferencia? En que uno estaba en Cristo y el otro no. La Biblia claramente nos dice que Judas era del maligno. Nos dice que incluso el maligno no solamente influenció a Judas, el maligno poseyó a Judas Iscariote. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, para que vea la diferencia de estar en Cristo y no estar en Cristo. 2 Corintios y el capítulo 5. Capítulo 2. Se me extravió el pasaje, perdón. Bueno, ese es el pasaje que dice que las tristezas que según Dios, ¿verdad?, lleva al arrepentimiento, pero la tristeza que según el mundo lleva a la muerte. Y ahí está la diferencia entre estar en Cristo y no estar en Cristo. El maligno va a atacarte, el maligno va, si tú no estás en Cristo, si tú no estás en el Señor Jesucristo, el maligno puede por la culpa llevarte a la muerte. Puede llevarte el remordimiento a la muerte. Pero si estás en Cristo puedes encontrar la gracia para seguir adelante. Y Onésimo encontró la gracia que necesitaba en Cristo para seguir adelante. Igual que Pedro, cuando Cristo, ¿verdad?, resucitó, el Señor se le acercó a Pedro, ¿verdad?, en Juan capítulo 20, y encontramos esa ocasión cuando Cristo, ¿verdad?, le pregunta a Pedro, ¿me amas 3 veces? Y al final le dice, ve, confirma a tus hermanos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo nos permite, el Señor Jesucristo, poder encontrar la gracia, pero para perdonarnos a nosotros mismos. Dígame, 7:10. Gracias, hermana. 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la que es del mundo produce muerte. Y hermanos, esto es lo que estoy diciendo, es una realidad. Y tenemos que entender eso. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, pero usted y yo tenemos que también entender que podemos también perdonarnos a nosotros mismos en Cristo Jesús. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, y lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. ¿Qué tenemos que hacer para poder perdonar a nosotros mismos? Resarcir el daño que hemos hecho. ¿Qué tenía que hacer Onésimo como cristiano para poder superar lo que él había hecho en el pasado? Él tenía que no solamente convertirse a Cristo, él tenía que resarcir el daño. Y hermano, muchas veces creemos como cristianos que el que el Señor nos haya salvado
nos exime de nuestras responsabilidades por lo que hemos hecho. No, el ser cristiano no te exime de tus responsabilidades. El ser cristiano te permite ser responsable y resarcir el daño que tú has hecho. Y hermanos, si usted, aún siendo cristiano, si usted ha hecho mal a alguien, usted tiene que buscar el perdón de Dios. Pero también usted tiene que hacer algo respecto de lo que usted ha hecho. Tiene que resarcir el daño. Onésimo sabía que Dios lo había perdonado, pero él tenía algo que hacer. Él tenía que resolver un asunto no resuelto con su amo Filemón. Y por eso que Onésimo accede a que Pablo le escriba esta carta a Filemón y que él mismo se la lleve a Filemón, porque él sabía que lo correcto de hacer era resarcir el daño que él había hecho. Solo así, hermanos, podemos usted y yo lograr esa verdadera libertad y ese verdadero perdón que Dios quiere otorgar a cada uno de sus hijos. En último lugar, no solamente en esta historia aprendemos que en Cristo somos perdonados, que en Cristo podemos perdonar a nosotros mismos, sino que también en Cristo podemos perdonar a otros. Volvemos otra vez al libro de Filemón. Filemón, capítulo único, y los versículos 8 en adelante, encontramos que Pablo apela ahora a Filemón. Filemón 1:8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Hermanos, esto de perdonar no se arregla con un mandamiento. Pablo dice: yo puedo, como apóstol, pudiera mandarte a que perdone a este hermano ahora tuyo en Cristo que te ha hecho daño. Pero yo te ruego, ¿por qué? ¿Te ruego por medio de qué? Por medio de amor. Más bien te ruego por amor. Y hay una situación en la vida cristiana. Hay un aspecto doctrinal. Y hay mandatos bien claros del Señor. Pero hay un aspecto personal. Hay un aspecto del corazón. Y ahí solo Dios puede entrar. Ahí solo Dios puede entrar. Podemos aconsejar a una pareja con la palabra de Dios, pero sin la gracia de Dios, sin la obra del Espíritu Santo en la vida y en el corazón de ese creyente, no hay manera que ese creyente pueda perdonar a otro. Pero hermano, el Señor nos enseña en su palabra que sí podemos perdonar realmente a aquellos que nos hacen daño. Y aquí encontramos que Pablo le da una serie de argumentos a Filemón. Primero le dice: te ruego por amor. En versículo 9 te dice: siendo como soy, Pablo ya anciano. El versículo 15, ¿verdad? El versículo 17 le dice: recíbele como a mí mismo. El versículo 16 le dice: ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano para ti en Cristo. El versículo 18 dice: si él te ha hecho algo daño, yo lo pagaré. Pero ¿cuál es el argumento más fuerte que Dios nos da para usted y yo poder perdonar a otros? Y lo encontramos en el versículo 19. Pablo le dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermano, no solamente el Señor nos enseña en su palabra a perdonar, sino que es nuestra obligación perdonar a otros. Es nuestra obligación como cristianos perdonar a otros. ¿Por qué? Porque Pablo le recuerda a Filemón que él mismo tenía una deuda también grande con Dios. Él mismo también era pecador. Él mismo había fallado y Dios lo había perdonado. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, por favor, versículo 32. Efesios capítulo 4 y el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, no solamente usted y yo tenemos que perdonar porque Dios nos enseña a perdonar, sino que es nuestra obligación perdonar a otros, porque también usted y yo hemos sido perdonados por Dios. Pablo le recuerda a Filemón: tú tienes que perdonar a Onésimo, porque tú has sido perdonado también en Cristo por el Señor mismo. Tú has sido perdonado y tu obligación es perdonar a otros. Hermanos, esto del perdón no es solamente positivo para el que usted y yo perdonamos. Usted y yo somos los que ganamos más cuando perdonamos a otros.
Usted y yo ganamos más cuando perdonamos a otros. ¿Por qué? Porque no solamente ahora Filemón obtuvo de vuelta a su esclavo, sino que más que esclavo, obtuvo ahora un hermano en Cristo. Tuvo ahora una restauración con Onésimo, quien le había hecho daño. Y hermanos, Dios nos manda a ser reconciliadores. Dios nos manda a reconciliarnos con los demás. Porque también usted y yo hemos sido reconciliados con Él en Cristo Jesús. ¿Qué pasó al final con esta historia? ¿Perdonó Filemón a Onésimo? La Biblia no nos dice. Pero quizás en la historia sí encontramos eso. En la historia se menciona, los padres de la iglesia mencionan a un Onésimo que llegó a ser un pastor de una iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sí vemos que Filemón obedeció, sí vemos que Filemón perdonó a Onésimo, y Dios no solamente ayudó a Onésimo a ser perdonado por su amo, sino a convertirse en un siervo de Cristo. Somos perdonados en Cristo. Tenemos que buscar ese perdón personal, pero también tenemos que brindarle a los demás ese perdón que usted y yo hemos recibido del Señor. Vamos a orar.